Llegó el día de compartir tu historia. Desde Alpina FM 103.3 y Alpina TV queremos rendirle homenaje a toda la comunidad, festejando el Día del Inmigrante. Nos gustaría que los vecinos de toda Calamuchita compartan la historia de su familia, sus orígenes, cómo llegaron, qué hicieron, cómo superaron las dificultades, qué marca les dejaron, cómo transmitieron sus valores. El 4 de septiembre, desde las 10 de la mañana, transmitiremos en vivo por FM Alpina 103.3 y por nuestro streaming alpina.tv las historias de todos los vecinos que quieran participar. La Argentina le debe mucho al esfuerzo de todos los inmigrantes que trabajaron muy duro para que seamos lo que somos. Honor a nuestros ancestros, orgullo para nosotros y legado para nuestros descendientes. Si querés contar tu historia, deja un mensaje de WhatsApp al 3546 546 336 y nos pondremos en contacto contigo para coordinar ese maravilloso encuentro. Tu historia es nuestra historia. Permitinos conocerla. Ellos y vos se lo merecen. Nosotros la disfrutaremos. Tus descendientes lo honrarán. 4 de septiembre, desde las 10 de la mañana, en vivo por FM Alpina 103.3 y por streaming alpina.tv, festejamos el Día del Inmigrante. No faltes. Tu historia es nuestra historia y sin duda que de eso se trata. Nos anticipamos a la celebración del Día del Inmigrante. Son muchas las historias que vamos a compartir, muchas las anécdotas vividas y mucho por decir, mucho por tratar de refrescar de aquella época añorada que todos vivimos. Estamos en compañía de Inés y de Moni. Ellos son hijos de inmigrantes que vinieron a la República Argentina, como venimos diciendo en todos estos días y sin caer en redundancias, ¿no?, de todo lo difícil que ha sido para los inmigrantes que se acercaron a nuestra República Argentina, que han venido a forjar un destino mejor, ¿no? Y bueno, a la vista va a estar en esta entrevista el reflejo de lo que han dejado esos inmigrantes. Han dejado familia, han dejado añoranzas, han dejado secretos, también seguramente, y momentos felices. Y lo vamos en este momento a compartir con ellos en esta entrevista especial que vamos a hacer con Inés y con Moni. Vamos a saludarla, Inés. Hola, buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Gracias, Adrián. Bueno, Inés, yo hace un par de días que vengo hablando del tema, ¿no? Y yo digo, qué lindo esto que nos está pasando o lo que hablamos antes de empezar el espacio, ¿no? Qué lindo que es poder contar un poco qué es lo que pasó con nuestras familias, cómo nuestras familias tuvieron que desarraigarse de su origen y empezar a forjar una vida totalmente diferente en un lugar como, en este caso, lo es la Argentina. ¿Qué es tu historia, Inés? Bueno, mis abuelos vinieron acá en 1920, habían pasado la Primera Guerra Mundial. Mi abuelo, que era ingeniero, fue contratado por la, ¿cómo se llama esto? Lee tranquila, no te preocupes, vos lee lo que necesites. Son muchos años de anécdotas, de historia que hay que compartir. Hay que ser historiador para decirlo de corrido y que todo salga como tiene que ser. Claro, en la usina en Rosario, eso es lo que no me salía. Y mi papá en esa época tenía 4 años. Él se crió acá, hasta los 18 años estuvo en la Argentina y después decidió irse a Alemania. Y cuando llegó allá, bueno, él se hizo radiotelegrafista, era marino, y la conoció a mi mamá en el 38 más o menos. Ahí tuve 3 hermanos, una hermana en el 39, uno en el 42 y otro en el 43. Entonces después llegó la Segunda Guerra Mundial, él por supuesto tuvo que embarcarse y bueno, pasó toda esa guerra, él en el agua y mi mamá con sus 3 niñitos en tierra, por supuesto. O sea, hasta ese momento todavía no eras partícipe, eras el relato de la historia, pero no eras partícipe todavía. Para nada. Bueno, pasada la guerra, Alemania estaba destruida, por supuesto, ellos eran de Hamburgo. Entonces fueron más hacia el sur y llegaron a Marsella, al puerto de Marsella.
Bueno, allá mi papá tuvo que ir por ser del enemigo, aunque había terminado la guerra, pero después de la guerra estuvieron un tiempo en campos de concentración, los soldados alemanes. Pero como faltaba gente, porque no había casi hombres, entonces a ellos los dejaban salir y fueran a trabajar para el Estado. Mi mamá vivía en una casita con sus 3 hijitos. Pero mi mamá no se sentía a gusto, porque claro, Francia en ese momento era un país enemigo, había sido. Entonces fue a un cerro que había, donde había una virgen, ahí a rogar por favor irse de allá. Bueno, mi papá, radiotelegrafista, iba siempre al puerto, y allá buscaba los barcos, a ver si venía algún barco de la Argentina y da la casualidad. Siempre con la ilusión de poder irse de ahí, de poder iniciar una nueva vida. Exactamente, sí. Sí, él conocía a la Argentina, por supuesto, se crió. Bueno, entonces dio la casualidad que arribó un barco argentino, no me acuerdo el nombre ahora, y otra casualidad más, que por alguna razón que yo no recuerdo, falleció el capitán. Se quedaron, el capitán, no, el radiotelegrafista. Se quedaron sin radiotelegrafista, lo cual para un barco es terrible, porque sí, el radiotelegrafista... La comunicación del barco. Es la persona más importante del barco. Sin el radiotelegrafista no parte el barco. Y bueno, entonces... fue él a un barco y ya te digo, y lo contrataron entonces. Pero claro, no se podían ir porque eran todos prisioneros. Entonces lo empezaron a buscar a mi papá cuando se dieron cuenta que no estaba, y mi mamá y mis hermanos ya estaban en el barco. Subió la policía del ejército y lo buscó a mi papá por todo el barco. Y no. Perdón, buscaban solo a tu papá, no buscaban a la familia. No, claro, no, mi mamá no, pues mi mamá, ellos eran, no eran, ¿cómo se llama? Ellos eran reclutas, digamos. Claro, no eran del ejército, nada. Bueno, y entonces lo buscaron por todo el barco y no lo encontraron. Y bueno, el barco partió. ¿Y dónde estaba mi papá? En la cabina del capitán. Ahí no va a entrar nadie, sin duda. No, porque es una ofensa entrar en la cabina, es decir, revisar la cabina del capitán, imagínate. Así que ahí estaba dentro del armario, en la cabina del capitán. Bueno, ese era el año 1948, nosotros llegamos, porque yo ya estaba. Claro. Eras parte de todo esto en ese momento. Claro, ahora ahí sí. Llegaron en septiembre de 1948, llegamos a Buenos Aires, y mis abuelos tenían una casa en San Marcos Sierras, y ahí nací yo el 1 de diciembre del 48. Después vivimos en Rosario, en Melincué, en Buenos Aires. Y por último en Agua de Oro, con mi tía y mi familia, porque mis padres estaban separados. Eso fue en el año 1963. En 1964 nos mudamos a Córdoba. Mi primo Freddy hizo amistad con Gerhard Wagner, el Piojo le decían, porque fue chiquito cuando era chico y después creció un montón. Era primo de Moni. Y bueno, el Piojo nos invitó a conocer Villa General Belgrano. Fuimos con mis primos, ellos con sus novios, y yo estaba sola. Entonces... Estabas con ganas de pispear algo vos, me parece. No, yo totalmente inocente, para nada. Tenía 14, no tenía 16 años en ese momento. Sí, no, 17, perdón. Bueno, ya eras adulta, pero mi abuela se casó a los 16. Moni estaba pispeando, ¿eh? Moni el que pispeaba ahí. Moni tenía, cuando nos conocimos, tenía 24 años. Era más grande. Era más grande. Ya, me quedó algo pendiente de todo lo que venías relatando. ¿Cómo fue para vos en el 60 y pico, creo que 63, hablaste de la separación de tus padres? ¿Cómo fue para vos? Porque no era una época donde era muy común la separación de los padres. Bueno, fue la separación de mis padres. Ellos se separaron una vez, después volvieron otra vez a estar juntos, después se separaron otra vez, y bueno, hubo como una rotura del matrimonio. Sí, no, para los hijos no es fácil. Claro, no es fácil. Sí. Así que bueno, por eso después yo me fui a vivir con mi tía. Uh-huh. Bueno, ahí empieza a acercarse Moni a Villa General Belgrano, Inés empieza a acercar a Villa General Belgrano, y ahí empieza a aparecer en el cartel como protagonista principal Moni, y Moni está acá con nosotros también para relatarnos parte de su historia. Moni, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias, buenas tardes.
Sí. Me gusta la parte de... Estuvimos charlando con Moni antes de empezar el espacio. Y a mí me gusta la historia de que vos sos casi que tu familia inauguró Villa General Belgrano. Sí, bueno, vino, claro, a los 7 años de haber sido fundado el pueblo, ahí vino mi padre acá, a la villa, pero le gustó muchísimo. ¿Cómo llegó tu padre? Contame acá. Se vino pues estaba viviendo en Entre Ríos primero, y de ahí se vino, le dijeron, hay un pueblo alemán allá en Córdoba, anda a mirarlo. Entonces se vino en colectivo hasta Córdoba y de en Córdoba para acá en bicicleta. ¿De Córdoba en bicicleta? Acá, que no Son 70 kilómetros. Sí, pero no había asfalto. Tampoco era tierra, camino tierra, Córdoba, Altagracia, todo hasta acá la sierra. Claro, tuvo un montón de pinchazos en el camino, tardó muchísimo, pero al final llegó acá a la villa y... Ahora, pensemos esto, Moni, Sí. qué deseoso que estaba tu viejo de esta tierra prometida, ¿no? De venir a expandirse y a ser el hombre que fue, ¿no? Porque Claro, se luchó por todo. Sí, empezaron la vida de nuevo, ¿no? Pero le gustó muchísimo acá la villa, así que decidió venirse a vivir. Así que mi mamá está en Alemania con los 4 o 5 hijos, entonces vino directamente acá a la villa. ¿Y tu mamá, cuando él vino, cuánto tiempo pasó hasta que venga tu mamá? ¿5 o 6 años? ¿Hasta que llegó tu madre acá? No, estuvo en Entre Ríos mi mamá. Se quedó en Entre Ríos ella, él vino primero acá. Con todos los chicos, claro, se volvieron a Alemania, mi mamá, para ver si se podían ubicar ahí. Pero como se venía la Segunda Guerra, le han dicho, no, andate de acá, volvete a la Argentina. Así que se volvió con los 5 hijos acá directamente vino a la villa. Tu papá ya estaba sentado. Ya vino acá, sí. ¿Qué hacía tu papá cuando llegó acá a Villa General Belgrano? Él era fotógrafo, pero en ese momento alquiló una pensión que los dueños habían fallecido en un viaje a Europa. La pensión, lo que ahora es el Colegio Diego de Rojas. Esa era una pensión y esa la alquiló él hasta poner un negocio propio en el centro del pueblo, los 7 Enanos. Así que dejó la pensión y empezó con el negocio ahí, que tenían venta de diarios, de todo. Convengamos que sigue funcionando los 7 Enanos en la villa, es un negocio muy conocido. Funcionando, claro. Y 7 enanos eran porque eran 7 hermanos. Éramos 7 hermanos y una hermana. 7 enanos, por eso. 7 enanos. ¿Era Blancanieves? La Blancanieves. Está bien. ¿Qué número de hijos sos vos? Yo soy el 8º. Vos sos el último, pero el último de todos. 7º varón. Claro. Por eso, Vos sos lobizón, entonces. lobizón. Decían que era lobizón el hijo varón, el 7º hijo varón. Por Viejo lobo, mirá cómo anduvo dando vuelta por ahí, ¿eh? el presidente Ramón Castillo pasó por acá, estando mi mamá en un 7º mes de espera, y dijo, ese chico que van a hacer, sea nena o varón, va a ser mi ahijado, dijo Ramón Castillo. Claro, porque antes se usaba que el 7º hijo varón sea el ahijado del presidente. El presidente de la nación, sí. Y así fue. Bueno, de ahí todo viento en popa. Escúchame, ¿cómo fue tu infancia? ¿Te acordás de tu niñez acá? ¿Cómo era vivir en Villa General Belgrano en esa época? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Qué cosas hacías cuando llegaste, Moni? Nosotros en casa hablábamos un dialecto del norte, Plattdeutsch. Y en la villa eran solamente alemanes, de habla alemán. Puede ser suizo, austriaco, pero todos los que hablan alemán. Así que fue fácil. Yo a los 6 años tuve que empezar a aprender castellano, estando acá, nacido acá. Castellano y el alemán, porque hablábamos un dialecto en casa. Que de ese dialecto sale el inglés, porque es del norte.
del norte de Alemania. ¿Ese aprender castellano era necesario por el colegio o no? Porque Por el colegio, porque me imaginé. éramos 8, así que no nos podían mandar al colegio alemán, que es privado, muy caro. No podía pagar a los 8 hijos en colegio. ya en esa época, mira, no se podía pagar el colegio, imagínate cómo estamos. Ahí al colegio fiscal todos los hermanos. Moni, ¿vos te acordás alguna anécdota, algo que te contase tu mamá o tu papá de esa época de añoranza, de cuando ellos vinieron primero a Entre Ríos y dijeron, bueno, a ver, queremos que nuestra familia se desarrolle con plenitud, queremos brindarle todo lo que no pudimos hasta ahora? ¿Te acordás de alguna anécdota que te hayan contado alguno de ellos? Antes no se hablaba mucho, los padres no hablaban tanto con los hijos. No se hablaba mucho, no. La verdad que en este momento no recuerdo una anécdota así muy importante. Por ahí me sale en un rato. No importa. Vamos a la parte... Yo tengo una pregunta para Moni. A ver, dale. Moni, ¿algún amigo, queda algún amigo de esa época cuando vos viniste? José Lippmann, Seppi, que le decían, era mi vecino. ¿Y se juntan? ¿Todavía se juntan? ¿Todavía se juntan entre ustedes? No, él falleció hace unos años, Seppi Lippmann. Éramos vecinos, así que éramos como hermanos. Era prácticamente el hermano mayor. Sí, porque un hermano de la vida. Todo el día estábamos juntos de chico, ¿no? Muy, muy amigos. Bueno, vamos a lo que nos importa. ¿Cómo es que aparece Inés en tu vida? ¿Cómo es la situación? ¿Cómo es el tema? Contame eso, Bueno, que rechumba, me encanta. Estaba viviendo acá en la villa, tenía un negocio, Los Siete Enanos, y mi primo Gerardo Wagner estuvo en Córdoba en la pensión en una casa particular que es la tía de Inés. Y ahí él dijo, vamos, venga Inés y el hijo de la tía Freddy, vengan a conocer el pueblo. Entonces vinieron ellos al pueblo y estaba yo. Así que bueno, esa noche fuimos al Múnich, que había baile ahí. Así que de ahí la conocí. ¿Sí? ¿Pero qué fueron? ¿A comer? ¿A tomar algo? ¿Qué hicieron? Era normal, los sábados había baile. Fueron a bailar. Bailar en el Múnich, sí. ¿Qué se bailaba? ¿Tango? ¿Te acordás vos? Todo. No. ¿Cómo? A ver, para ella debe saber más. Decime cuál fue la primera pieza que bailaron, ¿te acordás vos? Ni idea, no me acuerdo. Vamos con esa pelea acá. ¿Vos te acordás lo que bailaron? ¿Qué bailaron? ¿Qué bailaron por primera vez? No, qué sé yo, bailamos valses y... sí, esos bailes antiguos, ¿no? Porque ese era el 9 de julio de 1966. Todo anotado, me encanta. Mirá cómo se acuerda. El año del sesquicentenario. Y nosotros, bueno, fuimos a la orquesta y ahí estaba la orquesta Los Haces, que eran unos señores para nosotros muy mayores y por eso le pusimos Los Haces sesquicentenarios. Claro. Ahí viene la historia. Y yo lo conocí a Moni en la casa de su tía. Y bueno, de ahí fuimos caminando por la vereda, por la calle, porque la vereda estaba toda había llovido y era un barro todo, no había vereda. No había vereda, exactamente. Bueno, y ahí bailamos y nos gustamos. ¿Pero qué le vio? ¿Qué le vio Inés? ¿Qué Porque le mirá, viste, no, Moni? pero mirá, ahí la cámara, mirá los ojazos que tiene Moni, unos ojazos celestes impresionantes. Bueno, los faros de Inés también son verdes los tuyos, sí, mirá qué ojo que tiene. No, sí, Escúchame, claro. ¿qué fue lo que ¿qué viste en él? ¿Hubo un indicio que te dijera, este es el hombre que yo estoy buscando? Hay una cosa muy curiosa, es decir, sí, me atrajo enseguida, pero en el 63 yo estaba en Buenos Aires y tenía una perrita y en el Belgrano R íbamos pasamos por una placita y veo que viene un muchacho rubio, alto, buen mozo, todo vestido de negro, con un perro ovejero alemán. Claro, él se acercó un poco, yo agarré mi perrita y me fui. Y después, cuando nos conocimos, hablamos, sí, yo vivía en Buenos Aires, sí, dice, yo también. Dice, yo me vestía de negro, y ahí se me prendió la luz.
de negro, ese yo estuve, sí, yo también estaba ahí. O sea que partamos de esta base, el destino los cruzó primero ya. Totalmente, totalmente. De ahí no lo dejé ir más. Olvídate, acá en este momento. ¿Por qué te vestías de negro? ¿Qué te hacías el hombre de negro? ¿Qué te hacías? No sé, me gustaba, estaba en ese momento, estaba de moda. ¿Desde el Silvio Soldán que te vestías de traje negro? Sí, pantalón oscuro, camisa oscura. ¿Usaba sombrero? Viste que antes usaba mucho el sombrero. No usaba sombrero. Porque era rubio, tenía pelo rubio y quería mostrarlo, por eso. No, eso no, para nada. Bueno, contanos un poquito cómo, si hoy te podés alejar un poco, cómo veías o cómo ves a Villa General Belgrano desde aquella época, desde casi de aquella fundación a hoy. Mirá, para mí es lo más lindo que puede haber, Villa General Belgrano. Nací acá, me crié acá, la gente muy buena, mejor no podía esperar nada. Moni, vos recién decís, yo nací acá. Qué bueno que debe ser en la vida, yo lo digo porque yo soy muy nómade, ¿no? He ido caminos por todos lados. Y yo digo, qué lindo debe ser de pronto iniciar la vida de uno en un lugar y poder culminarla en ese mismo lugar. Digo, qué lindo por el hecho de la pertenencia, de la historia, lo que significa, ¿no? La gente que uno ha conocido, es impresionante la cantidad de gente. Más yo vendía diarios, en aquella época se vendían muchos diarios, porque no existía la televisión, muchas cosas, así que si éramos 1000 habitantes, yo por lo menos vendía 300 diarios por día. Vos vendías en el negocio, no salías a repartir. También, sí, justamente salía caminando, al principio descalzo, por todo el pueblo, hasta el molino de harina, de ahí a la ruta, después hasta arriba al barrio Mirador, pero todo caminando. ¿Qué te gustaría traer de aquella época ahora? ¿Qué te gustaría traer? Es decir, si puedo traerme algo, un edificio, una persona, algo, ¿qué te traerías de aquella época de niño ahora? Nada, yo estoy tan feliz acá en esta villa, todo lindo, así que la verdad que lo que fue. Así que ahora estoy feliz de siguiendo estar acá. Inés, bueno, tu familia forjó un destino en venir a vivir acá, en quedarse acá. Vos también formaste tu vida. ¿Cómo es la familia de ustedes? ¿En qué sentido? La familia de hijos, de compañía. ¿Cómo es? Bueno, nosotros somos 4 hermanos, 2 de ellos han fallecido, un hermano vive todavía en Alemania y bueno, yo quedé acá en la villa. No hay mucho para contar de mi familia en realidad, porque está bastante dispersa. O sea, no, viste que pasa uno. Yo vivo en Mar del Plata, mis hermanos, y hace como 40 años que no los veo. Claro. Eso pasa. En las mejores familias pasa eso. Y sí, mi hermano ya está bastante mayor también y no puede venir acá. Él venía todos los veranos, pasaba todos los veranos acá, le encantó. Había, porque le gustó mucho la idea de venir acá y él, ¿cómo se llama? Hizo el bowling Hamburg, en donde ahora está el supermercado por Cordies, sí, ahí él construyó un bowling y estuvo unos años hasta que después la situación en la Argentina no era muy buena, había mucha inflación, entonces decidió volverse a Alemania y lo vendió. ¿Vos a raíz y a través de Moni decidiste venirte a vivir acá a la villa? Bueno, cuando nos conocimos, después empezamos a cartearnos y bueno, ya fuimos novios y menos de un año siguiente, 11 meses después nos casamos. ¿Cómo se veían en esa época? ¿Que se carteaban? ¿Se veían cada tanto o no se vieron durante ese año? Y las cartas yo las mandaba con el ómnibus, con el Colta. Con el Colta, sí, le mandaba, iba a la terminal de Córdoba, pues está viviendo en Córdoba, iba allá y le mandaba las cartas y bueno, y él después me respondía, creo que también para partir del Colta, ¿no? Pará, ¿era romántico con las cartas o era medio seco? No, requete romántico. Vamos, Moni. Mirá, Moni, que no la teníamos esa, así que sos escritor también, Moni. Me olvidé también, sí. Te vas a olvidar, vos te sentís distraído porque tenés miedo de meter la pata en algo. Te hagas el vivo conmigo, ¿eh? Mira, vine de Buenos Aires vestido de negro. Vamos, Después vamos. Cartita perfumada, ¿no? Claro, vamos. Tigre de los tigres, ¿eh? Sí. Vos, en ese momento de juventud, de plenitud y todo, ¿sentías que habías conocido el amor de tu vida? ¿Qué sentías en ese momento? Sí, la verdad que, no sé, yo era muy tímido. Era muy tímido. Impresionante. Pero con ella se me fue la timidez. Esa.
Todo. Te aventuraste en la odisea del amor. Así es, sí, no. Pero no, estoy muy feliz la vida que estoy llevando y lo que he llevado. Qué bueno, Inés, lo vas a aceptar esto que voy a decir, porque qué bueno y qué lindo que es poder revivir la historia de la familia, revivir la secuencia de vida que les tocó a ellos, que quizás no fue tan afortunada como la de ustedes, porque bueno, ellos tuvieron que desarraigarse, dejar una vida que tenían para emprender otra, con la incertidumbre que eso genera, el no saber a dónde vamos, qué hacemos, cómo vivimos, y la seguridad de ustedes y la pertenencia también. ¿Por qué digo esto de la pertenencia? Porque yo creo yo que no es casualidad que ustedes hayan elegido casi, Moni, una vida de posesión en el lugar, de instalarse y vivir, porque también tiene que ver con esa historia de aquellos inmigrantes que tuvieron que venir sin nada para reafianzar su vida acá. Y qué bueno, ¿sabés qué me pasa, Inés? Que lo escucho a Moni decir: yo soy tan feliz acá, y digo, claro, porque es un poco lo que anhelaron sus padres y los tuyos también. Seguramente, sí, no, mis padres no conocieron la villa. ¿No conocieron la villa? No, es decir, sí, mi papá, claro, después que nosotros nos casamos tuvimos 2 hijas y vino mi mamá por muy corto tiempo, pero no les atrajo la villa a ellos, no. Y mi papá, bueno, el papá vivía en Alemania y vino a visitarme, y ellos fallecieron muy jóvenes. Ella tenía 56 y él 59, muy jóvenes. Sí. ¿Cómo es la continuidad de los hijos de ustedes? ¿Cómo siguen ellos? ¿Están acá? ¿Están en algún otro lado? Tenemos 2 niñas, 2 hijas, Alejandra y Gabriela. Alejandra está en Córdoba, en Río Cuarto, está casada, está muy bien. Y Gaby está en Córdoba, también se ha casado, tiene 2 hijos y está muy bien. Tenemos 5 nietos. Muy bien. Y el mayor tiene 30 años ya. Epa, mirá vos. Sí, una barbaridad. Se nos va la vida. Sí, así es. Moni, si tuvieras la posibilidad en este momento de encontrarte cara a cara, frente a frente con tu papá y tu mamá, ¿le podrías decir algo para esa aventura que ellos emprendieron allá en Alemania sin saber a dónde iba a terminar? Que terminó felizmente en hijos, en nietos de esos hijos, afianzados en un lugar. ¿Le dirías algo como para decirle, che, este es el lugar? Agradecerle a ellos la vida que me han dado, de venir acá a este país, de acá a la villa, es lo mejor que uno le puede pasar en la vida. Está orgulloso, Moni. Está muy orgulloso, Moni. Sí. Mi suegro había fallecido en 1956, muy joven, también a los 53 años. Y mi suegra para mí fue una madre. Una madre. Yo la quería muchísimo. Mi hija mayor fue ahijada de ella y ella quiso mucho a nuestros hijos. Bueno, y a todos los nietos, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, fue muy lindo estar con la utioma, como le decíamos. La utioma, sí. Esta es la historia que nos toca compartir, que nos toca mostrarles y brindarles a ustedes. Inés y Moni, 2 bienaventurados son, ¿no? Como dice Serrat. ¿Por qué bienaventurados? Porque ellos eligieron un camino que le forjaron sus padres, su familia, sus tíos en este caso y todo. Así que creo que lo más importante es destacar esto tan trascendente que tiene que ver con la familia, con los papás de Moni, que la hicieron hija también a Inés, esos papás. Hicieron parte de su vida y creo que eso es lo que cuenta. Esta es la historia que queremos mostrarle. Esto es lo que queremos compartir en este día tan especial, que es el Día de los Inmigrantes. Todos aquellos que vinieron a forjar un lugar, que vinieron a forjar un espacio, a creer en que todo es posible, que todo lo podemos lograr. ¿Para qué? A veces tan simple como para que nuestros hijos, como Moni, estén orgullosos de esos padres que forjaron el destino. Gracias. Jeder springt
contigo.